En este episodio de Radio Locura trazamos 3 caminos para entender a Robin Williams. Aquel camino que es de quien cuida, aquel de quien grita y aquel de quien calla. Y al final de todo, la pregunta que nos interesa más para cerrar y para abrir también es: ¿quién cuida al payaso triste cuando se le apagan las luces? ¡Buenos días, Internet! Están sintonizando Radio Locura, su programa de confianza, su podcast directamente de arte y literatura. Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente, directamente donde las ideas, la risa, todas estas improvisaciones se hacen realidad para todos y todas ustedes. Mi nombre es Javier, @más o menos en todas las redes sociales. También tengo mi canal individual, canal hermano de Radio Locura aquí en Internet, que se llama Más o menos Literatura. Búsquenlo aquí en las etiquetas. Muchas gracias. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. Ahí pueden encontrar todas las cosas en las que estoy trabajando, que son un chingo y al mismo tiempo son nada. Y pueden encontrar toda mi música, por supuesto, en todas las plataformas en las que escuchan Taylor Swift, Metallica y también, como no, a Robin Williams. Únanse por favor a la familia de Radio Locura en Patreon, donde pueden apoyarnos. Está el nivel gratuito, donde pueden estar todas y todos incluidos aquí formando parte y dándonos todo el apoyo posible. Y también 2 niveles de pago. El primero, donde tienen todo el agradecimiento completamente infinito para ustedes que están apoyando este proyecto completamente cultural y de divulgación. Y el segundo nivel, donde reciben cada mes, y se inscriben de esa manera, una playera de Fango Bazar. Y por supuesto no se olviden de seguir a Fango Bazar, que alguna vez han dicho: me encantaría tener una playera de Alejandra Pizarnik, de Irma Afklint, de Keanu Reeves, de Björk, de Rosalía, de todas las personas de las que hablamos aquí en Radio Locura. Por supuesto, todos lo pueden encontrar en el Instagram de Fango Bazar, que están viendo ahora mismo en pantalla. Y por supuesto, de esa manera también apoyar este hermoso proyecto de divulgación cultural y estupidez humana, Radio Locura. Y no se olviden también de que tenemos nuestro Instagram, ya está apareciendo aquí en la pantalla. Por favor, síguenos ahí para estar siempre en la comunidad actualizados de lo que ya sucedió en el programa y lo que está por venir. Así que recuerden que la locura lo cura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y ya estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Episodio número 57, Robin Williams. Lo que vimos para preparar este programa son 8 películas, 8 ventanas hacia un alma que siempre estuvo en escena. Entre todas ellas se dibuja un mapa emocional, una constelación de gestos, ternuras, risas y silencios. Lo vimos a Robin Williams sanar, lo vimos revelarse y lo vimos también quebrarse. Pero antes del cine, Robin Williams descubrió el poder de la risa en el teatro escolar. La timidez se le escapaba cuando se disfrazaba, inventando personajes por aquí y por allá. En la adolescencia, poquito después, entró en el stand-up un lenguaje muy propio, eléctrico, rápido, desbordado. La televisión lo lanzó a la fama mundial con Mork and Mindy, una serie donde él era un extraterrestre, y la energía incontrolable de su cuerpo lo convirtió en un ícono de todos lados donde hay donde reír y donde llorar. Pero pronto se infiltraron los excesos, las drogas, el alcohol, la tristeza. Su vitalidad también era una forma de defenderse de algo que lo perseguía desde siempre: el vacío, la incomprensión. En este episodio de Radio Locura trazamos 3 caminos para entender a Robin Williams. Aquel camino que es de quien cuida, aquel de quien grita y aquel de quien calla. Y al final de todo, la pregunta que nos interesa más para cerrar y para abrir también es: ¿quién cuida al payaso triste cuando se le apagan las luces? ¿Y de qué marca es el cinturón? Ok, entendiendo que vamos en estas 3 grandes partes de este episodio, vamos entrando con la parte de aquel que cuida. Cuando Robin Williams usaba la ternura como un acto radical, como un acto casi revolucionario. Ternura radical. Donde la caricia es la clave. Hablemos en esto entonces de las primeras películas que quiero destacar en esta primera sección.
La primera se llama Despertares, Awakenings, de 1990, donde estamos presenciando a un Robin Williams que es un neurólogo que todo el tiempo se ha querido manejar en las cosas de investigación de laboratorio, no ha querido tratar con pacientes como tal, sino más bien está clavado en la onda de los hongos, de lo fungi, y tiene que pedir trabajo, ya saben, esa situación lamentable del capitalismo, y entonces va a un hospital y le dicen, sí tenemos una oportunidad, pero tienes que tratar con organismos vivos, gente viva. Vale, madre. Pero llega la primera ironía en esta película porque estas personas sí están vivas, pero están casi en estado vegetativo. Hongos humanos. Tienen la característica de estar en estado catatónico. Es decir, sí están vivos, se entiende que están conscientes, pero no reaccionan. Todo pasa así y descubrimos que no está solo Robin Williams, está con Robert De Niro. Es una de estas películas donde tenemos dos gemas en la pantalla y que trabajan de maneras muy distintas. Eso ya lo sabrán ustedes mejor que nosotros, porque Robin Williams es este payasito triste, es lo que estaremos viendo continuamente en todas las películas. De una manera no peyorativa. Por supuesto que no, es hablarlo con todo honor y con todo respeto y con toda risa y con toda lágrima. Tanto la tristeza como la parte de ser un clown, ¿no? De ser un bufón, en el sentido del entretenimiento y de una excelente actuación y entrega física también. En este caso, entonces, la problemática es este neurólogo que descubre los efectos de una droga experimental que despierta a estos pacientes, entre comillas, catatónicos, y que ellos están perdidos, están en un limbo porque ellos se quedaron pasmados, catatónicos en los años 20, y cuando los hace despertar son los años ya 60. Entonces es la adaptación como si fueran el Capitán América después de que sobrevive a estar congelado. Estar mamado. De estar tan mamado tanto tiempo. De estar tan mamado en el tiempo detenido. Y en ese sentido, pues es el mismo redescubrimiento. Y Robert De Niro hace una excelente actuación frente a la de Robin Williams, que es un médico muy preocupado por las ideas de... No se trata aquí de que son cosas. Son seres humanos, claro, pero que no reaccionan, que están en otro estado diferente de conciencia y también de realidad física. Este descubrimiento, y por eso se llama así la película, los hace despertar. Despertar es la película. ¡La película! Despertar, la película. Grabara para ti. Y en ese sentido creo que es una excelente manera de entrar a las ideas de que Robin Williams quiere acariciar con sus personajes. Robin Williams, ¿no? Robin Williams. Robbie Williams es el que se quita los músculos, ¿no? Sí, claro, bailando. I don't wanna rock, DJ. Es que eso se tenía que mencionar yo desde que soy pequeño, güey. Digo, ¿quién es quién, güey? ¿No? La N realmente tiene que ver con toda la identificación de una persona o son los músculos. Oh, me encanta el comentario lingüístico psicoanalítico. Y desde luego aquí estamos con el que tiene la N en el nombre, ¿no? Robin Williams, ¿no? Entonces, Rábano Williams, para que quede bien claro, es pensar en esta primera película en que todo está basado en despertar, aunque no es algo seguro, volver a la vida, aunque no es algo seguro, con la experimentación de la droga, con ser un médico que nunca ha tratado a la gente, redescubrir qué es la acción de servicio, la caricia clínica, en el mejor de los sentidos. Y pensar en eso también es pensar que esta película está basada en un libro de Oliver Sacks, donde él cuenta autobiográficamente esas aproximaciones, esos momentos de convivir con personas justo así, que no responden al día a día porque están catatónicos, están en un estado así pasmado. Y en eso hay que pensarlo muy severamente y muy duramente. Y esta película es, algunos dicen, quizás un poco cursi, quizás un poco sentimental, pero eso se va a repetir en muchas de las películas de Robin Williams. Y no es para nada malo porque es hablar del drama, hablar del melodrama y también de la tragicomedia. Esta es una de las rarezas en las películas de Robin Williams, porque aquí ya vemos que aunque no lo hace tanto, es un personaje muy calmado, muy reservado. No tiene esa energía característica como cuando empezamos este episodio gritando, que es de otra película. Y pasemos entonces a un clásico de clásicos, Patch Adams, del 98. Aquí tenemos una historia también basada en hechos reales, donde tenemos también un médico, ¿no? Patch Adams, quien quiere, sí o sí, no tratar de nuevo a los pacientes como objetos, como cosas, aunque en este caso... Despertar 2. De hecho es despertar 1, porque... Despertar 1, niños. Sí, porque quiere el contacto humano, la caricia clínica, la risa y por medio, pues incluso de volverse payasito, colocarse pues la nariz de payaso tal cual en medio de un hospital. Literalmente haciendo usos de la risoterapia, ¿no? Sí, y hace esa defensa total que está basada en hechos reales. Y aunque suena una expresión de tío, pero así... Pero un tío muy divertido, payasito.
Y en eso es un estudiante de medicina, o sea, todavía no es un médico, no se ha graduado como en la otra película de Despertares. Aquí todavía no tiene el título. Aquí todavía no sabía qué onda, pero quería experimentar todo riendo, jajaja, jijiji, jojojo. Y aquí no hubo ningún reconocimiento por parte de la academia, pero la rompió en taquilla. De hecho, es precisamente su primer éxito, así en taquilla, así, de romperla, tío. Y es complicado entender que el mismo Patch Adams de la vida real criticó la película porque también le pareció muy sentimentalista. Sí, viejo rancio. Y pues bueno, hay que entender que esto es arte, tío. Esto no solamente es una entrega Esto no es tu vida, idiota. Esto es del cine. Eso es la magia del cine de Robin Williams. Y pensar en esto es entrar en la película donde más conectó al principio con el público. No, Gran Doctor, Gran Doctor. No, Gran Doctor, el original, Patch Adams, pero mejor el de Robin Williams en la película, porque conectó totalmente con el público, resonó, y mucha gente ha visto de nuevo algo cursi en esa película, pero lo que está dejando en cada una de estas películas es un excelente mensaje. Son de las películas que empieza a romperlas más y más, y que no te quedas solamente con, sí, la risa vacía, y bueno, y después estoy solo en el mundo, sino que te dice, bueno, conecta con tus pasiones, conecta con tus entregas más auténticas. Y Patch Adams creo que también es una excelente manera de entrarle. Una escena memorable es de hecho la final de la película, cuando se defiende frente a un jurado de médicos ahí, pues todos aburridos, rancios y demás. Cuadrados, idiotas, pendejos. Pero termina convenciéndolos gracias al apoyo, y esto es muy significativo, que destaca en presencia por parte de las enfermeras y de todos sus pacientes que lo acompañan en el mismo juicio. Se pone la naricita. Y le dicen, saludos, payasito. Y eso también creo que es, de nuevo, volver a conectar, no con los que tienen autoridad, no con los que tienen el dinero solamente, sino con la gente, pues, de a pie, como nosotros, Y ¿no? también que es azotado por una tragedia a la mitad de la película, más o menos, o por ahí. Sí, también decir que esa película parece que lleva un ritmo completamente de descubrimiento de qué es la risa y risoterapia, pero también tiene un quiebre emocional, y de hecho de todo su proyecto de Patch Adams, por lo que le sucede a su novia en la película, ¿no? Es un poco paradójico porque uno de los pacientes termina agrediéndola y termina pues... Con su vida. Sí, termina desviviéndola, y la manera en la cual se retrata todo eso también es de nuevo apostar por la risa para sobrevivir a pesar de que te quiten a tus seres queridos o de que gente esté sufriendo, ¿no? Y justamente, por ejemplo, una de las escenas donde ponen la entrada, este remedo de parte de mujer de piernas abiertas. Que se Sí, ve cuando como una reciben a vagina los en la entrada. ginecólogos. Ujú. Exactamente. Es una muestra de su desenfado hacia la medicina, la cual él no es que lo viera como una cosa que no fuera seria, sino todo lo contrario. Es tan serio que necesita tener esta risoterapia de por medio, ¿no? Sí, no tiene que ser algo completamente apagado, disminuido, sino que tiene que tener la diversión de que hay cosas muy absurdas en el cuerpo humano, en las enfermedades, Y que no hay que verlos de esa manera también, ¿no? y sobre todo también que está viendo en cada uno de sus pacientes que él se acerca a conectar de esta manera de la risa y la diversión, cuáles son sus anhelos, cuáles son las ganas de una fantasía que quieren realizar, muy inocente, muy curiosa, pero termina convenciéndolos de que ellos mismos pueden darse alivio. Y que justamente en esta película, creo, como pasará muchas otras, pero en esta de una manera específica, se nota mucho su personalidad como actor y también su personalidad en general, ¿no? Que es una persona que justamente está siempre entre estos polos de la tragedia y también de la comedia. Y pasando a una que sí, verdaderamente, además de Patch Adams, lo coloca en el foco público de la mejor manera, es Papá por Siempre o Señorita Doubtfire. Y en eso tenemos algo que vuelve a sus bases, que es, él está actuando a un personaje que es un actor, ¿no? Sí, Entonces esos juegos de metaficción de un actor actuando son muy interesantes siempre que suceden, y Robin Williams lo lleva a las últimas consecuencias. Él pierde su trabajo por sus valores, por sus convencimientos, y dice, ¿cómo voy a estar haciendo voces, doblaje para una serie de televisión de caricaturas y estar consintiendo que fumar está bien? Porque fuma el pajarito, ¿no? de la serie, algo así como muy naturalizado. Antes de que muera, chupar faros, pues echa un cigarrito antes de que se lo coma el gato. Pero él dice, Fumar está mal. fumar no está bien, recomendárselo en una serie para niños. Puede ser algo muy distinto si es una serie para adultos, ¿no? Por supuesto, una película en general. Claro, eso puede ser cuestionable y demás, pero por eso mismo dice, entonces no voy a hacer doblaje, me largo de aquí. Así empieza la película, se queda sin trabajo y tiene muchos problemas para entenderse con su esposa, aunque en un principio la conquistó justo por eso,
por su vivacidad, por su risa, por su improvisación, por hacer voces también. Así pasa, hijo. Cada que empieza una relación, siempre las personas te van a mostrar la mejor parte de ellos. Pero él siguió siendo constante, de hecho en ese sentido no le mintió, pero también se dio cuenta, como siempre pasa, y regresaré a eso en otra película, donde a veces hay que ver a las personas no solo como la primera impresión, sino hay que redescubrirse a sí mismos cada vez que tenemos contacto con esta persona que quieres, que te interesa, que tienes alguna intención de formar alguna relación, ¿no? Claro. Entonces, lo que sucede en Papá por Siempre, un clásico de los 90s, es que se queda sin trabajo este actor, hace excelentes voces, doblajes y demás, pero el divorcio le viene encima así, pero chingón. De la peor manera, rápido, de golpe, y él no sabe qué hacer. ¿Y qué le queda? Recurrir a la actuación, a las voces y a la caracterización. Ahí es donde tenemos una de las escenas más memorables de toda su carrera, que es cuando se caracteriza, se viste como una señora. Chocolate abuelita. Sí. Se viste como una abuelita del chocolate y es niñera de sus propios hijos. En ese Porque juego. El papá es por siempre. Sí, porque no importa que el divorcio venga y que tenga un cuestionamiento legal, él va a seguir cerca de Y ellos. está cabrón ese cuestionamiento, ¿no? Solamente a través de no ser yo mismo es que puedo estar conviviendo con mis propios hijos, ¿no? Y yo creo que es de las películas donde más podemos ver en estos inicios noventeros, que de hecho es la década más potente de toda su carrera, que mete clásico tras clásico tras clásico. Y del Frutigera Gel. Sí, y Papá por Siempre tiene esa representación de que él podía de repente gritar y emocionarse y volver y todo ese tipo de cosas, pero también ser Pero después... muy contenido para actuar como si fuera una señora ya niñera de experiencia venida de Inglaterra, ¿no? A mí la escena que más me sorprendió en ese recurso de poder hacer voces de Robin Williams en esta película, Robin Williams, es cuando le marca por teléfono a su propia esposa que se están divorciando. Esposa porque se están divorciando. ¿Qué hueva decir ex esposa? No, qué puta hueva repetir palabras. Güey, sí, no, y gastar saliva en una sílaba de más, que no sí, importa. los prefijos, qué carajo, sí. Y pensar en eso, cuando le contesta hace más de 5 supuestas niñeras que están compitiendo por el trabajo por teléfono, y lo hace de una manera excelente que yo verdaderamente, si no escuchara, más bien si no viera que es él haciéndolo, le creías totalmente, porque sí, así Porque, sabía hacer hijo voces. mío, es un gran actor. Es que no, gran actor Robin Williams, sí, por supuesto que sí. También en la voz, en esta entrega de distintas velocidades y distintos timbres en la imitación y haciendo pues doblaje casi en su propia vida como personaje que es fracasado pero pues sabe actuar. Y en esta película termina acercándose tanto a sus hijos de esta manera y a su propia esposa, o que se terminan divorciando o no, siempre está en discusión en eso, que logra llevar a cabo dobles trabajos, ¿no? Se dedica como niñera y al mismo tiempo está trabajando como alguien de corre, ve y dile y de cargar cosas y de enviar películas y demás material en un canal de televisión estatal. Y ahí logra romperla porque le dan un programa propio con ese personaje de la abuelita que abuelita. cuida. Pues se parece a la chocolate abuelita. Por supuesto, entrañable. Y pensar entonces en Papá por Siempre es que es de los momentos donde se lleva Oscar esta película por el mejor maquillaje, ¿no? Que lo caracterizan y se llevaba largo Así que rato. si quieren un Oscar, vístanse de abuelita. Y sean Robin Williams, o al menos tengan esa energía y esa potencia, o hagan su manera, pues está bien. En este caso se empieza a ver de nuevo esa improvisación que viene de su parte del stand-up, porque muchas de las cosas que están en la película fueron improvisadas por parte de él y quedaron versiones paralelas en ese sentido de hay escenas eliminadas, e incluso hay momentos donde puedes ver otra parte de la película, todo por estas improvisaciones de Williams, ¿no? Y este es, por lo tanto, el emblema de la carrera de Robin Williams, de la paternidad amorosa y que tiene muchísima resiliencia. Inclusive poner en juego, tener esos trabajos, imitar a múltiples personas que tendrían el trabajo que tú terminas teniendo para cuidar a tus propios hijos, ¿no? Pero también hay que hablar de su parte de vida personal, destacar cosas como que él también cuidaba a la gente, a sus cercanos, a sus amigos, fuera de la pantalla, ya que acompañó a su amigo Christopher Reeve, con quien estudió precisamente el teatro estudiantil, que terminó actuando como Superman. Después de que él, Christopher Reeve, sufre un accidente de caerse de un caballo, siempre estuvo cerca de él, apoyándole, dando recursos, bromeando, llamándole por teléfono, e incluso fundamentando muchos proyectos para buscar curas de estas
enfermedades de inmovilidad por accidentes o en determinado caso genéticos. Entonces, toda esta parte de ser un médico en las películas no se quedó solo ahí, también lo reforzaba y lo hacía independientemente en su vida con sus seres queridos y lo exportaba al mundo. Aquí también, aunque el alcohol y la cuestión de las drogas y sobre todo el contacto del desvelo y el desgaste, tiene una liviane porque se acerca mucho al ciclismo. Llegó a tener más de 80 bicicletas como parte de su colección y su recorrido, y aunque pedalea tanto, güey. Y aunque constantemente estaba pues ejerciendo esta cuestión deportiva o de aliviane, aún así volvían o tuvo recaídas en sus cuestiones de alcohol y de Porque vicios. uno se puede drogar mientras está en bicicleta, claro que sí. Claro que sí, como Hoffman. No deben hacerlo. Para Pero- todos los niños eso ni siquiera existe. Para los adultos no lo hagan. Pero si descubres el LSD, pues es una gran experiencia. En todo caso, Sobre todo si es la primera vez. De toda la humanidad. entonces estamos viendo que en esta primera categoría, con estas películas que les acabo de presentar, ¿no? Papá por siempre, Patch Adams, Despertares, estamos viendo un Robin Williams que ejercerá la caricia desde un oficio muy noble en sus personajes. Puede ser médico, puede ser una conexión directa con su familia. Hay estos personajes que son tipo, ¿no? El padre, el buen médico, y que tienen, por supuesto, esa idea de yo necesito cuidar y necesito hacerlo de la mejor manera, pero a veces estoy arruinado, porque no me entiendo a mí mismo, porque estoy perdido. Sin embargo, me la juego con cuestiones de entregarme a la actuación, a variarle. No hay una única manera de conectar, de acariciar a las personas que quiero. Entonces aquí estamos hablando, por supuesto. Y algo en lo que él como actor sería muy prolífico, justamente porque dentro de su vida es algo que realmente practicaba, ¿no? El cuidado de toda tu comunidad, ¿no? De tu familia. Y aquí tenemos entonces la ternura como acto radical en estas películas que estamos empezando a ver de la caricia. Pero aparecen más películas en su carrera que empiezan a hablar mucho más de desafiar a la autoridad, de ser rebelde en la palabra. Estamos hablando entonces de esta parte de la carrera de Robin Williams, que es el grito de su carrera. Cuando hablamos de la parte del grito, la parte del que desafía, la rebelión en la palabra en las películas de Robin Williams, quiero destacar dos principalmente: La Sociedad de los Poetas Muertos Peliculón. y Good Morning Vietnam. Porque aquí La verga. está bien claro que tiene una institución enfrente. También están las cuestiones médicas, pero aquí está aún más potente porque está la guerra y porque está también cuestiones de qué vas a decidir para vivir tu vida en el caso de los jóvenes que van a la guerra o que ya están ahí en Vietnam, y los jóvenes que están estudiando en el colegio, ¿no? En la preparatoria. Y quiero comenzar con La Sociedad de los Poetas Muertos del 89. Aquí tenemos algo, por supuesto, donde yo me sentí identificado, que es un maestro de literatura que llega a un Porque internado. más o menos es un maestro de literatura. Y llega a un internado conservador, una preparatoria, y despierta el deseo en sus alumnos de vivir intensamente. Aquí tenemos a John Keaton, el profesor que les enseña a estos chicos a mirar la vida y en general todo desde otro ángulo. Esta película se llevó el Oscar al mejor guión original, y aquí en esta escena de "Oh, Captain, my Captain", ¿no? "Oh, mi capitán, capitán", fue filmada en una sola toma, donde se entregan totalmente, le rinden tributo a su profesor. ¿Qué cuenta La Sociedad de los Poetas Muertos de Robin Williams? Pues cuenta esta historia donde los niños, ¿no? Los jóvenes no saben qué camino seguir y les están diciendo, bueno, tienes que ser médico porque tu papá fue médico, o tienes que ser abogado porque eso es lo bueno y te lleva el dinero y demás. Que es la cosa hegemónica más aburrida que hemos tenido durante mucho tiempo, pero que durante el capitalismo, que quién sabe cuándo putas madres vaya a acabar, de alguna manera tiene que ser así, ¿no? Sí, y también viene mucho de esa idea de las herencias, pues también de la Edad Media, ¿no? Si tu padre fue zapatero, tú también, y continuar Zapatero a sus zapatos, hijo de zapatero a sus zapatos también. el linaje también como imposición. Y aquí estamos presenciando quizás uno de los momentos más icónicos, porque no tiene, digamos, el rol principal. También lucen mucho los actores que son jóvenes como parte de la escuela, pero aquí vemos mensajes muy interesantes cuando presenta sus clases desde otro enfoque. Volvamos a eso. No llega y les dice, bueno, vamos a ver el temario tal y tal cosa, y se quedan eso y bueno, lo leen y nos vemos después, sino que incluso les hace el ejercicio de, bueno, vamos a revisar tal parte del libro. Ok, leamos ese párrafo. Ok, esa es la peor mierda que he leído en mi vida. Ojalá se muriera ese artículo para siempre, que nadie lo leyera. Rompan por favor todas las páginas de ese ensayo sobre poesía. Y los chavos se quedan así de, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que el profe nos está dando esta indicación? Y le dice, rómpanlo, rip it off.
¿no? Y pensar en agredir, Desgárralo. sí, pensar en agredir el libro y toda esa cuestión sagrada de las lecturas, todo eso es basura totalmente, hasta me trabé. Porque el libro tiene que ser para incorporarte a él, hacerlo tuyo. Y si lo tienes que marcar, si lo tienes que pues, rasgar de alguna manera, está bien. Cómetelo, cágalo, ráyalo, métetelo en la mente. De las maneras que tú quieras, ¿no? Y también les dice, ¿por qué hacemos poesía? Esa es una de las grandes poesías y preguntas de la película. ¿Para qué hacemos poesía? Y muchos dicen, no, pues lo que sea, ¿no? Por pasar el examen o cosas así. Para entregar el trabajo final, profe. O no dicen nada, ¿no? También puede ser. Y eso va a quedar muy claro en esta película. Cada vez que habla de estas confesiones o de momentos de intimidad con el conocimiento, la pasión y la vida con sus alumnos, él se pone en cuclillas, o sea, agacha a su nivel. O sea, también cinematográficamente está bien hecho, está bien llevado, para que no haya diferencia entre alumno y profesor. Exactamente. Dice, no, chicos, hacemos poesía porque estamos vivos. Hacemos poesía porque sentimos amor, pasiones, incomodidad. Somos parte de la raza humana. Porque somos parte de la raza humana. Y si ustedes ven la película, por supuesto que lo verán mucho mejor de lo que yo lo estoy diciendo. Pero ese ejemplo de conectar apasionadamente también lo relaciona a otras materias. Les dice, yo sé que a lo mejor tú vas a ser abogado, tú vas a ser médico, tú te vas a dedicar a cualquier otra cosa, pero estas cosas de la pasión son lo que nos hace seguir vivo. Lo otro te mantiene, ¿no? Te da economía, pero esto te hace tener ganas de seguir vivo. Y que es totalmente algo que tiene que ver muchísimo con cómo llevamos este mismo programa, ¿no? Radio Locura, que es justamente... Hay muchísimas cosas que por supuesto son mucho más funcionales, no servibles, pero sí funcionales en el sentido de cómo funciona el mundo. Obtener dinero, hacer buenas ganancias de lo que sea que estés haciendo, Sí. Tener buenas ventas, hacer buen marketing y todo ese tipo de cosas, pero a final de cuentas... Realmente lo que le está dando un destino o al menos un sentido a nuestras vidas es justamente tener estas experiencias como enamorarte, como el poder decirle a una persona lo mucho que significa para ti, incluso simplemente pensar o hacer escenarios alternativos en tu mente sobre cómo tu vida podría ser para así poder hacerla. O sea, de cierta manera el arte siempre, como yo lo he dicho y lo he dicho, creo que en los últimos 4 o 5 capítulos está viendo un futuro mejor del que podríamos acceder si no lo pensamos, ¿no? Entonces, en esta película y justamente en estas participaciones que tiene como este maestro, está dejando súper patente a sus alumnos, lo cual es hermoso también porque tiene mucho que ver también con la educación. Todas las cosas por las que nosotros estamos literalmente respirando es para tener arte en nuestras vidas, ¿no? Arte no se diga en el sentido de vete a leer el pinche Don Quijote de Cervantes o si no te mueres, pero todas esas experiencias que te deja el arte, ¿no? El ver una pintura incluso fea, una pintura sublime, una película que te deje pensando a lo mejor durante años, ¿no? Como pasa en el caso de Robin Williams. Siempre son cosas que te están inspirando tanto que de cierta manera incluso te llegan a sobrepasar esas no ganas de seguir aquí, de viviendo, o incluso el hecho de que una canción te llene de tantos puntos cardinales con los cuales puedes llegar a tomar o retomar en tu vida, que todas estas cosas parecieran ya ser como pues sin sustancia, ¿no? Porque al final de cuentas no lo tienen, ¿no? O sea, el hecho de que tú te dediques a lo que tú te dediques, el hecho de que tú quieras hacer tu aportación al mundo, si quieres ser ingeniero, arquitecto, doctor, abogado, ilustrador, lo que sea, siempre lo estás haciendo de cierta manera con la esperanza de seguir vivo para seguir compartiendo estas cosas, ¿no? Y eso es algo que deja muy, muy claro él en estos diálogos de esta película. Y también recordar que si no la han visto, pues por favor dense la oportunidad, es de las mejores películas de su carrera, de La Sociedad de los Poetas Muertos. También hay ironías, hay quiebres ahí en la historia, donde a pesar de que uno de sus alumnos sigue su pasión porque lo convence y se convence a sí mismo gracias a estas intervenciones con el profesor, pues tiene un destino bastante trágico, ¿no? Entonces de nuevo vuelve a aparecer la cuestión Los artistas están malditos. del payasito triste, ¿no? Y de la maldición de a veces seguir esto cuando tus padres o la sociedad pues sobrejuzga o da por hecho tantísimas cosas en cuestión del arte, del teatro, de la literatura, de la música, etcétera, etcétera. Esta película es probablemente de las mejores para entrar en su parte, digamos, más nutrida, que tiene al mismo tiempo tristeza, que tiene risas, y sobre todo que tiene esa cuestión una vez más, pero en este caso con alumnos, no con enfermos, de confianza, de complicidad. Aunque
siendo también él el profesor, pues reconoce que a veces hay que ser más tajante y a veces hay que ser más discreto. Hay que aprender a diferenciar eso. Es dificilísimo, pero hay que intentar dominarlo o sobre la marcha improvisarlo mejor. Esta película, entonces, La Sociedad de los Poetas Muertos, habla de esta crítica, del grito, de la rebelión por medio de la palabra, y es de las más recomendables para entrarle si es que no lo han entrado o redescúbranla una vez más. Pero la otra es Good Morning Vietnam del 87. De hecho, es la película donde tiene esa entrada total al reconocimiento dentro del cine, porque antes había estado en Popeye, ¿no? Una recreación de las tiras de Popeye, donde está participando con Duvall, aquella actriz que estuvo en El Resplandor. Ya pueden ver en el canal, por cierto, no se lo pierdan después de ver el episodio de Stanley Kubrick, donde también pues repasamos toda la carrera de este gran director. Pero en este caso, Popeye, aunque es la primera oportunidad que tiene en el cine como tal Robin Williams, es Good Morning Vietnam, donde se toma por primera vez toda esta energía que tenía del stand-up, del teatro más clásico y aún revolucionario de su parte, y lo lleva ¿a dónde? A la radio en Vietnam. Vietnam. Sí, él es parte de la aviación americana, ¿no? Él es piloto, aunque en realidad se ha dedicado más a cuestiones pues lejanas de la batalla, ¿no? Es más de estar en lo administrativo o cuestionar y demás. Gritando en el micrófono. O gritando en el micrófono como lo termina haciendo en la película, porque siempre lo reconocen en esta película, y de hecho es uno de los signos totales de su carrera, como él es alguien divertido. Es alguien que sabe improvisar, es alguien que sabe sacar las risas. Chill de cojones. Exactamente, sí. Y aquí este locutor de radio del ejército estadounidense llega a Saigón, a Vietnam, durante la guerra propia de ese país, y con su humor y con su rebeldía incomoda al sistema. Dos cosas suceden que también se repiten mucho o sustancialmente en sus películas. Se enamora por un lado de una persona local, de una mujer local, y se hace amigo del hermano de esta mujer. Al mismo tiempo está toda la cuestión de qué tiene que decir y qué no puede decir en la radio del ejército. Pero sus métodos, de nuevo, son divergentes. Pone música de rock and roll, pone cuestión de funk, cuando lo que antes se ponía eran puras polcas. Y es algo que justamente se va a ver mucho dentro de sus personajes, que siempre es como, eres este personaje, pero este personaje no encaja totalmente con lo que se esperaría que hiciera, ¿no? O sea, si es un maestro que es mucho más humilde con la forma de enseñar a sus alumnos. Si es un médico, siempre está intentando hacer las cosas de una manera distinta para no ser aburrido, para realmente apelar a esa humanidad. Hablarles por su nombre, tan siquiera. Exactamente, y en este caso, pues por supuesto, como un DJ en la radio. Exacto. Que entrega música diferente, música aprendida, y que todos los de a pie, los soldados como tal, rasos que están en Vietnam, lo adoran, ¿no? Realmente los entretiene, porque entrega bien. El Marilyn Monroe de la radio. Sí, y en eso pensar que hace imitaciones también. Cuando es un locutor de radio en esta película, imita a presidentes estadounidenses, imita personajes como prototípicos, como muy estadounidenses, o incluso imita a personas de Vietnam. Y como parte lateral es muy interesante que en esta película, además de ser locutor, por el enamoramiento que siente hacia esta chica de Vietnam, termina volviéndose también profesor. Termina volviéndose profesor de esta escuela de inglés de los americanos, de los estadounidenses, que están preparando a los vietnamitas que, digamos, están del lado capitalista del país. Y tiene contacto con esa chica, se vuelve amigo de su hermano, un poco difícil al principio porque su hermano le dice: aléjate de mi hermana, ¿no? ¿Qué te pasa? Nomás vienen aquí a robarnos las mujeres, el gobierno, el control, todo. Quemarnos nuestras cosechas. Por supuesto, esa idea de colonizar, aunque supuestamente estaban defendiendo su país del Vietcong, y todo esto hace que Good Morning Vietnam sea de las películas más entretenidas y que al mismo tiempo combina drama con comedia. Muchos han visto en esta película el primer asomo de esta combinación que después estará decidiendo en sus papeles. ¿Me voy más a la comedia o me voy más a la risa triste? ¿Me voy solamente a la tragedia? O sea, es como ese malabareo. Y que en un sentido de su talento es algo que él privilegiadamente puede tomar, porque hay muchos actores, por ejemplo Keanu Reeves, de quienes ya tenemos un episodio, por cierto, ¿en el canal? En el canal. De repente parecen ser como muy unidimensionales, muy representativos de lo que hacen, ¿no? En este caso Vin Diesel o La Roca o James Dean o ese tipo de actores que dices, bueno, este güey es un tipo de acción, es un tipo duro, ¿no? O Jason Statham. Pero Robin Williams siempre está como fluctuando entre estos dos polos, que es, puedo hacer reír a madres o puedo hacerte llorar a mares.
¿no? Sí, y en eso lo hace muy bien aquí. Está todas las implicaciones simbólicas y representativas de qué es ser un americano, un estadounidense, como parte del ejército que defiende supuestamente una parte del país que es Vietnam, pero que al mismo tiempo estás invadiendo para hacer valer tus propios valores y cuestiones económicas. Una reflexión que hasta el momento les hace mucha falta a los estadounidenses. Pero por supuesto. Y esta película también tiene escenas memorables donde él, en muchas de sus participaciones como locutor de radio, improvisó sus escenas. De nuevo se veía esas ganas del stand-up, pero ahora en la pantalla, esa energía insobornable que él tenía. Y hay que decir que esta película sirvió como apoyo, como sostén de lo que él seguiría haciendo a lo largo de toda su vida, que es ir a los campos de batalla, ¿no? Donde están muchas tropas estadounidenses, y apoyar al ejército regular, digamos, hacer shows para ellos. Tal cual, en la vida real. Sí, no como actor en una película, sino como alguien en el escenario para el público que son soldados rasos. Un Marilyn Monroe de la Sí, radio. y pensar en esto es también creer que a lo mejor nosotros desde Latinoamérica pues decimos, ¿qué es eso de apoyar al ejército y las invasiones y batallar en otras partes del mundo? Yo solo conozco las guerras civiles. Sí, pero siendo parte de Estados Unidos tampoco puede escapar a su realidad, que es enaltecen demasiado al ejército por esa idea del poder Que norteamericano, ¿no? Es un poco cuestionable, sí, desde afuera, pero desde dentro puede entenderse por esta idea de conservar a los que están hasta abajo, ¿no? Incluso es una, dentro de todo eso, a lo mejor sí nosotros desde nuestra perspectiva latinoamericana lo podemos notar de una manera como esto es algo muy ajeno a nosotros, pero dentro de toda esta estructura militarista estadounidense, incluso llega a ser una gran crítica dentro de todo esto, ¿no? Y de hecho es como lo que les queda a muchos artistas que pueden estar en contacto con eso, es apelar a los de abajo, no tanto a los líderes, como pasa también en la película. Muchos de los cuestionamientos vienen del que dirige la radio, le dicen, no puedes estar haciendo estas bromas, no puedes imitar al presidente o al expresidente Nixon, ni a Roosevelt, ni a nadie, y él les dice, es comedia, ¿no? Tienes que entenderlo, ¿no? Y sobre todo los... A ver, pendejo, ¿quién está hablando en el micrófono, hijo de Sí, la chingada? y sobre todo porque los soldados, los de a pie, los que están en las trincheras o van camino hacia allá, adoran este programa, ¿no? Que duraba 4 horas en la película, y al mismo tiempo está toda la cuestión de que él también se enamora en Vietnam y tiene este contacto con partes del Vietcong, aunque es algo como difícil de manejar porque él se vuelve amigo de ellos, y cómo va a ser posible que alguien del ejército, aunque sea un conductor de radio, esté cercano. Totalmente divergente, ¿no? Sí. Su personaje. En ese sentido también hay una escena memorable donde cuando él está perdiendo toda esperanza de su amor, lo corren de la radio, su amigo lo lleva donde están los soldados antes de partir a las trincheras una vez más, o al bosque, a la selva de Vietnam, y no está entonces queriendo conectar con el patriotismo vacío, directo de los presidentes, de los dignatarios, Idiota. sino quiere acercarse, No tuvo la ideología. sí, quiere acercarse al dolor de los soldados por estar ahí, que son jóvenes que están abandonados a su suerte en esa realidad durísima que fue la guerra de Vietnam para todos lados, ¿no? Como el meme de cuando Juan Call of Duty dice, ¿por qué mi nieto, yo desde el cielo estoy viendo cómo mi nieto vive el peor de mis días jugando en el Xbox, ¿no? Sí, que se repite la historia, pero con otro tipo de instrumentos tecnológicos, y bueno, desde los videojuegos pues ni se diga. Ahora llegamos a la parte donde tenemos que cerrar un poquito el hortito y invocar al silencio. Aquí es donde sus personajes, por lo menos 3 películas, porque cerraré con otra también espectacular, están hablando de la tristeza como un fondo de los personajes. Primera que quiero destacar, Más allá de los sueños. La segunda es Sabía. Retratos de una obsesión. Y la tercera es Good Will Hunting, o Una mente indomable, que es con la que quiero ir cerrando más o menos tanto la última parte del silencio como el episodio en general. Más allá de los sueños, o What Dreams May Come, es del 98, es de la recta final de los 90s, y aquí tenemos algo que es muy significativo porque no cuenta la historia en el mundo, sino que nos vamos más allá de la realidad. Hay muerte y después de la muerte hay otro mundo. Sí, es una película después de la muerte. Tal cual, es estar en esa realidad de ultratumba que desconocemos por supuesto por completo, pero que tiene una base extraordinaria porque está basada en una novela de Richard Matheson, del cual ya tenemos varias minisecciones y que si ustedes quieren puede tener su propio episodio
en el Uno canal. para los libros, si lo quieren buscar. Tal cual, esa es la minisección que ya tenemos. Y este escritor se destaca por poner historias que son muy entrañables, pero que también tienen un lado muy oscuro, como Soy Leyenda, también que se volvió película con Will Smith. Keep my wife's name out of your fucking mouth. En el caso de Más allá de los sueños, tras la muerte de sus hijos, prácticamente al principio de la película, el protagonista también muere en un accidente intentando ayudar a alguien, porque él también ahí que es médico. Tenemos a Robin Williams encarnando El güey que fue médico, que nunca fue médico. encarnando muchas veces esa cuestión clínica de manera divergente. Y además ahí que ama supremamente a su esposa. La ama pero totalmente. Y su esposa Así como es... yo amo a Radio Locura. Sí, como no, suscríbanse a este canal, no lo dejen pasar. Ya vemos que varios no están suscritos, suscríbanse ahora. Por favor de Dios. Robin Williams en esta película es un médico y su esposa es alguien que se dedica a los museos, también pinta, se dedica... Gran pintora en la película. Es alguien que retrata paisajes y también realidades. Y cuando Robin Williams muere, llega a un cielo, a una realidad donde las pinturas de su esposa son donde está habitando. De corte impresionista. Tal cual es impresionista. Y justo ahorita hay una exposición de impresionistas en la Ciudad de México, por si la quieren ir a ver. Y justamente es ese estilo de pinturas. Si tienen la oportunidad, entonces también vivirla pues en carne y hueso en la Ciudad de México. No la película, sino las pinturas impresionistas. Aquí, Chris Nielsen emprende la odisea de encontrar a su esposa en el infierno. ¿Por qué? Porque se autodesvive. Ella toma la decisión de graduarse solita de la vida. Después de que se su lo... birrete, así, vámonos de aquí a la chingada. Y, estoy graduada de la vida y vámonos, ¿no? Se desvive y esto es algo interesante porque la historia de la película no nos muestra que el infierno es algo de pecados y que tengas que pagar una culpa, digamos, por Dios. Sí, muy por... judeocristiano, ¿no? Para nada. Es una cuestión de que rompes el camino que podría significar tu vida. No tienes por qué adelantarte, digamos, pierdes por tus adelantos y te decides desvivir por mano propia. Es como cuando te descalifican en una carrera de 100 metros porque empiezas antes. Tal cual, ¿no? Te adelantas. Y esto lleva a Robin Williams a encontrarla en su propio infierno. El infierno de ella es su propia casa desmoronada y con unas pinturas que se van deshojando, al igual que las flores Una que... catedral al revés. Sí, es impresionante. De hecho, es de las películas que más me sorprendieron, de las que se pudieron revisar para este episodio, por la cuestión visual. Es de las películas más impresionantes por cómo las pinturas se vuelven realidad en la película, la gravedad está invertida y sobre todo una de las imágenes que es muy perturbadora son dos, cuando están yendo en un barquito hacia el infierno, digamos, y que en el muy mar... mitología griega, Caronte. Sí, de Caronte y demás. En el mar empiezan a ver almas, cuerpos que quieren pescarlos. Y esa escena es impresionante, es trepidante hasta de historia de terror. Y también cuando él logra llegar, después de este lago de almas, a la costa, donde hay muchos náufragos, y termina pisando una especie de barco alzado ahí, náufrago, donde las cabezas de las personas están sobresaliendo del piso. Sí, es totalmente dantesca la pintura que ponen ahí, ¿no? La pintura sí, pero no la organización, porque cada quien tiene su propio infierno cuando decide esta decisión fatal de acabar con tu propia vida, ¿no? Como es la esposa del protagonista. Esta entrega que tiene Robin Williams al amor y a perseguir no solo a su esposa, sino también a su hijo y las transformaciones que su hijo tiene, porque no se ve con su propio cuerpo, sino con el cuerpo de un maestro, del protagonista. También este maestro tiene otro cuerpo en esta otra realidad. Creo que estas cuestiones donde el alma permanece, la cuestión de tu mente permanece, claro que se le debe mucho a Richard Matheson, pero también está muy bien llevado, sobre todo por Robin Williams. Por supuesto. Que tiene esa entrega total al corazón, al amor y a la devoción que siente por su esposa. Sus hijos en algún momento dado le dicen, no importamos, ve tras nuestra madre, por favor, haz toda la misión, la odisea, de estar con ella otra vez. Sí, porque aquí está el dilema de que probablemente si él no lo llega a lograr, él también puede llegar a quedarse dentro de ese infierno, ¿no? Sí, porque dicen que el infierno es algo que tu mente construye y que te termina arrasando. Y si tú entras en el infierno de alguien más, como en su caso de su esposa, ese infierno toma posesión de tu propia mente. Es una de las películas más potentes. Muchos dicen que puede ser muy cursi, pero de nuevo, lo cursi también tiene su función, tiene su cuestión de melodrama, pero más allá
allá de la vida y de la muerte Sí, es impresionante. Lo cursi como lo cringe creo que ya está sobrepasado, ¿no? Sí, aquí tenemos lo cursi como una entrega absoluta de convicción y de intentarlo aunque sea imposible. Y en el caso de Más allá de los sueños, esta que estábamos hablando, el final llega muy de golpe. Es una película que se acaba muy rápido, la recta final es muy rápida, pero nos habla de esa idea de reencarnar y de volverse a encontrar con las personas que son tus compañeros del alma, tus compañeros de amor y de la vida. Sí, amigos, familia, hijos. Y creo que es de esas películas de Hasta las mascotas. Sí, porque se vuelven a encontrar con su perrita que pues perdieron y que era parte muy cercana, sobre todo por el hijo de la familia. Ahora, esta no es la única donde el silencio, el callar, la tristeza es el fondo de la película, sino que también One Hour Photo, Retratos de una obsesión del 2002, es probablemente la película más diferente de Robin Williams. Esta película es donde tenemos un Robin Williams más diferente, completamente no en lo de ser un payaso, sino de ser triste. ¿Qué tenemos aquí? Ya lo dices desde la traducción. Retratos de una obsesión. ¿Con qué se obsesiona? ¿Quién es este personaje? Lo vemos de inmediato. En ese sentido es... Sin cortes comerciales. Es un güey que trabaja revelando los rollos de las fotografías de antes, de las de Kodak, ¿no? Que ibas pues, al súper y te entregabas tu rollo y te decían, no, lo tengo 3 horas o nos vemos el lunes para que me lo entregues y demás. Y que te daban pues, tus 20 y tantas fotos o 30 y tantas fotos en tu sobrecito y te ibas y ya al carajo. Pues en esta película no es que te vayas y ya, sino que una familia constantemente ha llevado sus rollos a este hombre de la fotografía. Y él, por lo tanto, durante todos estos años, ha visto cómo ellos llegaban a su casa en fotografías, cómo tuvieron a su hijo, cómo tenían los cumpleaños, cómo celebraban tal o cual viaje. Y entonces él se obsesiona con ser parte de la familia. Es una de las películas que quiero destacar ya de principio. Aquí estarán viendo una imagen. Tenemos un Robin Williams que sufre. Pero sufre el 90% de la película y risas, digamos que hay, pero accidentales, que suceden por la circunstancia. Involuntarios. No porque él esté promoviendo la diversión. Hay entonces esta escena donde él tiene una pesadilla y en esta pesadilla tiene los ojos cerrados en un pasillo del supermercado donde él trabaja revelando estos rollos fotográficos y abre los ojos en la pesadilla y están llenos de sangre y le lagrimea toda la cara sangre y despierta gritando. Esto no aparece en ninguna de las demás películas de Robin Williams hasta donde yo pude revisar. Ustedes tienen la última palabra. Digo, tiene más de 60 películas. Tal cual, participó en más de 60 proyectos, pero por lo menos en esta está bien condensado, dura 1 hora 30 y tantos, de hecho es una película de las más prácticas que tiene, pero el contenido es totalmente brutal. Hay momentos de ensoñación donde este protagonista cree, imagina que entra a la casa y que lo tratan como si fuera el tío del hijo de la familia. Qué locura, güey. Y donde queda esto clasificado o bien codificado, quiero decir, es cuando llega la madre, ¿no?, la mujer de esta familia y le dice, aquí está mi rollo para revelar esta cámara, y le dice, extraordinaria cámara, ¿no? Impresionante. Dice, pero tiene una foto faltante, hay que tomarla. Y se la intenta tomar a ella y le dice, no, vengo horrible, o no me tomes fotos. Entonces la toma él mismo, ¿no? Y cuando él tiene esta ensoñación porque está merodeando la casa, por fin. pasa en su imaginación, en su fantasía, y ve su fotografía junto a las demás en el refrigerador. No es lo único que pasa, también en su propia casa tiene toda la pared llena de fotografías de esta familia. Tiene retratos de una obsesión, es una gran traducción del título en realidad, porque One Hour Photo se refiere a que él podía, de tanta precisión que tenía y tanta experiencia de 11 años trabajando revelando fotografías, hacer este trabajo en menos de 1 hora. El revelado, ¿no? Y esta película a mucha gente no le gustó porque dijo, ¿dónde está el payasito que me divierte? ¿Dónde está aquel Robin Williams que me conmueve por la entrega y el cariño? El de La Sociedad de los Poetas Muertos, el de Patch Adams, el de todas esas películas que hemos hablado, ¿no? Y él en ese momento pues estaba diciendo, también puedo hacer estas cosas tan intensas, diferentes, totalmente dramáticas y hasta de terror psicológico. Sí. Porque los persigue y termina haciendo una venganza doble o triple contra el hombre de esa familia. Este hombre es un hombre deshonesto, es un hombre desleal y él está consciente de esto. Y que tiene a la familia que yo quiero. No solo por eso, sino porque dice, él no valora lo que tiene. Y entonces, por medio de las fotografías, hace que su esposa se dé cuenta de lo que él está realizando, ¿no? Esta mentira. Y también hace una serie de retratos con la amante de este señor, ¿no?, de este coprotagonista. Pero lo más interesante
no es ningún spoiler porque la experiencia se queda igual en esta película, es cuando él tomó todas estas fotos de el esposo con la amante, lo es capturado y demás, y cuando ya está en esa sala de interrogatorio como parte previa a la cárcel, dice, ok, ¿puedo ver mis fotografías? Pide el juego que había tomado. Y yo pensé, como muchos de ustedes pueden pensar, que era algo de cómo los obligó a interactuar y demás, pero en realidad las fotos que pone sobre el escritorio de ese interrogatorio son fotos de puros detalles como de focos, como de cortinas, como del baño. Muy David Lynch el cabrón, ¿no? Y te deja reflexionando de qué es verdaderamente lo que desea, cuál es su obsesión. No se define del todo las causas, el recoveco, pero sí la imagen que él tenía en la mente. Él quería ser parte de esa familia porque durante varios años lo fue en su imaginación, viendo todos estos momentos fotográficos que han tenido con el niño, entre ellos en sus viajes, en los cumpleaños, al llegar a la casa, al salir a tal festividad, etcétera, etcétera. Retratos de una obsesión es verdaderamente un deep cut, una rareza, un momento en el cual Robin Williams dijo, al carajo, puedo hacer algo completamente perturbador y al mismo tiempo tener todavía una actuación que a los otros personajes los engaña, de que es alguien apacible, amable, considerado. Manipulador, unos pueden decir que sí, pero al mismo tiempo es alguien que no tiene a nadie, está solo. Eso en otras películas también se ve, por lo regular es alguien soltero. Como tú. No sé. Perdió a su esposa en otras películas, no sabe cómo acercarse a la persona que le interesa, pero en esta sí es totalmente alguien que sufre la soledad completamente de la incomunicación humana y lo único que tiene de conexión es revelar fotos de una familia. Un incel, no es cierto. Puede ser, puede verse como algo así, pero que también, pues creo que canaliza. Es un hombre obsesionado con este afán de pertenecer, ¿no? Tal cual, una identificación familiar. Y de hecho hay un momento también perturbador porque dice, no solo es que este hombre, el que ha estado viendo las fotografías de la familia, sea desleal, deshonesto, sino que dice, yo sé que los hombres buenos, los padres de familia, no les obligan a sus hijos a realizar cosas que no deben de hacer. Entonces ahí hay un subtexto de incluso violencia ya de índole completamente de abuso infantil. Ilegal. Horrible. Y en esto pues es Yo los encuentro los cacheteo, hijos de la chingada. Claro que sí, es algo totalmente despreciable, el abuso infantil, y no se diga pues este retrato, incluso valga el juego de palabras una vez más, en esta película, que está súper perturbado e incómodo y completamente violentado el protagonista. De esas películas extraordinarias de Robin Williams, porque no se parece a nada más de sus películas, salvo Insomnia, ¿no? O Insomnio, que tiene a la par con Al Pacino. Y en cuanto al silencio, el que calla, la tristeza como fondo, pero con un toquecito de rebeldía, está Una mente indomable o Good Will Hunting. Esa película que la escribieron a la par Matt Damon y Ben Affleck, protagonizada por ellos dos, pero también por Robin Williams. Y esta película es verdaderamente la que en infinidad de rankings dicen que es la mejor de toda su carrera. Es un personaje secundario, eso no quita nada, al contrario, es totalmente de soporte y de inclinación de que la película funcione. Pero le da una dirección completa a lo que ocurre en la película. Tal cual. Y en eso, pues, ¿qué cuenta esta película? Si no la han visto, dense la oportunidad con este antojo. Es un protagonista que es rebelde, ¿no? Una persona que no sabe qué quiere de su vida, pero es un puto genio. Es inteligentísimo a madres. Matt Damon es este actor que hace este protagonista, ¿no? Completamente genio, pero... La única forma en la que Matt Damon podría ser un genio. No, gran actor. No, gran actor, estuvo en Marte. El marciano. Este marciano, que es Matt Damon, en esta película de las primeras de su carrera, a este nivel, es pues un niño genio indomable. Actúa muy bien, o sea, sí. no por limpiar mi imagen, pero sí actúa muy bien en esa película. Y pues por un lado Ben Affleck es su amigo, lo apoya, pero él está claro de que el verdadero genio es Matt Damon. ¿Y quién tiene que encauzar todo esto? Porque casi ya lo está metiendo a la cárcel a Matt Damon. Es un profesor de matemáticas, ¿no? Un especialista completamente reconocido. Y por otro lado, Robin Williams, que es alguien que lo apoya de manera terapéutica, ¿no? Con sesiones de abrirse, ¿no? De verdaderamente conectar con quién eres, qué quieres y demás. Lo cual hace que hablemos un poco de la importancia de tomar terapia, ¿no? Justamente es hasta el güey más genio que es Matt Damon, el en marciano. Esta película. Sí, justamente. Necesita que se le escuche y que asimismo tenga esa oportunidad de redescubrirse, aunque sea un niño, ¿no? Bueno, un joven, ¿no? Un joven. Que a final de cuentas eso es la terapia, ¿no? Para la gente que de repente diga, no, ¿yo por qué voy a ir al psicólogo si me va a decir lo mismo que ya sé? Hay cosas que dices en tu mente que no dices con tu boca y esas personas te ayudan a reordenar esas ideas, ¿no? Hay cosas que sabes, pero que las sepas no significa que puedas manejarlas.
hasta el más genio necesita de ese espejeo, ¿no? Tal cual. Y en esta película tenemos esta combinación una vez más de payasito triste, psicólogo, Robin Williams, entregando una actuación contenida y que cuando tiene momentos de silencio vemos que es un hombre que sufre por algo que ya pasó, que es que perdió a su esposa por una enfermedad, largos años sufriendo, pero que no se arrepiente de haber apostado todo por ella. Este mensaje de amor, de convencimiento de seguir lo que verdaderamente quieres, conecta con La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Otra de sus grandes películas, conecta con Good Morning Vietnam por la rebeldía, conecta con muchas de sus películas, probablemente es por lo tanto la quinta esencia, ¿no? La mayor representatividad de lo que significa ser un payasito triste desde esta perspectiva, condensar al mismo tiempo las risas, saber disfrutar, pero tener un trasfondo totalmente de lágrimas y desolación y soledad y conectar, pero no del todo. Esta película le mereció premios ya directamente de los Óscares, no solo a él, sino en general a la película, y creo que aunque muchos rankings a veces están equivocados, entiendo después de haberla visto por qué es como la que todo el mundo dice, no, aquí la rompió, ¿no? La voló del estadio completamente, porque tiene ese juego. Sí hace chistes, sí es muy irónico, es muy sarcástico, también sabe condensar su furia cuando en algún momento Matt Damon se burla de por qué lo dejó su esposa cuando no sabe nada de su historia. Porque eso pasa con los genios que son unos idiotas de mierda. Que dan muchas cosas por hecho y ahí Robin Williams lo agarra del cuello y le dice, si vuelves a decir algo de mi esposa, te acabo, te mueres. Y en eso, esa canalización entre estar tranquilo, no escucha, receptivo, y de si le tocan unas fibras sensibles reacciona, es uno de los mejores momentos de su carrera. Esta película creo que es el pase entre generaciones de Robin Williams y los demás actores ya más veteranos para este momento, y Matt Damon y Ben Affleck, que son los que vienen después. Por eso mismo yo creo que también es como el puente, no solo de Robin Williams, sino en general de los que están trabajando ahí. Esta película también tiene excelentes momentos de reflexión sobre seguir la investigación solamente en libros, solamente en investigaciones académicas o cuestiones de negocios claramente separados de la vida, o hacer experiencia, tocar el piso, experimentar verdaderamente la vida. Por eso creo que condensa mucho de lo mejor de las dos partes, de ser un payasito, de divertir en el mejor de los sentidos, de tener una energía extraordinaria, Robin Williams, y por otro lado de tener un trasfondo, unas lágrimas ahí incrustadas, una furia que no sabes procesar, tanto de Matt Damon como de Robin Williams, y por eso es que hay que estar de acuerdo, es de las mejores películas de Robin Williams. Y creo que es importante señalar que en todas las películas que él tiene, de cierta manera, tiene esta multidimensionalidad que ningún otro actor, creo yo, me atrevo a decir, tiene, justamente por eso que estamos diciendo de una manera argumentativa, que es... Hay muchos actores que son unidimensionales. Son actores que tú contratas para acción, son actores que tú contratas simplemente por hacer llorar, o incluso en el caso, por ejemplo, de, sin hacerla menos, pero de Kristen Stewart, por ejemplo, ¿no? Que es una actriz que de repente solamente pareciera apelar a un tipo de emociones. Y también están estos actores multidimensionales como Robin Williams, que a final de cuentas creo que están tocando las fibras más humanas en un doble sentido, que es la comedia y la tragedia, ¿no? Y creo que considerando, al menos en estas 8 que hemos estado comentando, se puede notar muchísimo cómo él es una persona que va desarrollando, también está haciendo una parte muy fundamental dentro del guión, ¿no? En el sentido de las improvisaciones, en el sentido de que creo yo que algunos de los directores, sin saberlo a ciencia cierta, han pensado en ciertos papeles en los que solamente él cabe, ¿no? Porque es una persona muy, muy preparada para dar este tipo de emociones, tomando en cuenta de que él, casi no lo hemos comentado, pero él en un inicio fue un gran estandupero, ¿no? Algo Claro. que llega a México, por ejemplo, ya en estos últimos 10 años, que es lo que nosotros conocemos, al menos aquí en México, en Latinoamérica. Y pues él, de cierta manera, él se ha desarrollado muchísimo en el arte de hacer sentir a las personas emociones diversas, ¿no? Puede ser la ternura, puede ser lo siniestro, puede ser también la comedia. Y creo que, de cierta manera, lo magistral que él aporta al arte de la actuación y sobre todo también al arte en general, que a mí es lo que me gusta, que cada uno de los personajes de los que hablamos lo pongamos en perspectiva de lo que es el arte, que es una grandísima conversación que se da a un nivel histórico, ¿no? Que cada que tú haces un dibujo te estás metiendo a ese río de dibujos. El día de hoy alguien está dibujando, no sé, 2 ilustraciones que a lo mejor ninguna de ellas hará historia, pero no solamente son 2 ilustraciones de una persona, sino
son millones de historias que contar a lo largo de un año, por ejemplo, ¿no? Y tomando en cuenta el calendario gregoriano, pues llevamos 2000 años, imagínense cuántos dibujos se han hecho. En ese sentido, la actuación tiene un sentido un poco más sacro en ese sentido, porque es la conjunción con la cinematografía, que es uno de los artes que logra conjuntar muchas más de las artes, es decir, la música, la actuación, el baile, la arquitectura y la fotografía, y que te tomen en cuenta para este tipo de papeles realmente es algo muy, muy relevante, tomando en cuenta pues la naturaleza de lo que es ser un actor, ¿no? En Papá por Siempre, en Más allá de los sueños, siempre se toma en cuenta que Robin Williams es una persona que te va a hacer despertar una emoción súper profunda, que a final de cuentas va a terminar siendo casi un hito dentro de la historia del cine, no por la historia que tenga que ver en sí con la historia del cine, sino en cuestión de las emociones humanas, que es lo que realmente aquí nos importa en Radio Locura, ¿no? Que es cómo el alma se va desarrollando a través del tiempo, a través de los humanos, como diría Cortázar, todos los fuegos el fuego, y como le dicen en algún momento, todos los hombres el hombre, es todos los actores, es el actor, realmente todas las personas que están actuando están siendo una sola persona que es multidimensionalmente un cúmulo de absolutas galaxias de personalidades, no lo sabemos, pero con Robin Williams es una persona que sabemos que de facto es alguien que está poniendo sobre la mesa una cuestión de expresión corporal, expresión obviamente facial, pero sobre todo emocional, que nos está dejando un legado muy cabrón, y en el que pues obviamente nosotros como espectadores de sus películas nunca estamos del todo salvos de sentir las lágrimas y las risas de lo que es una actuación de Robin Williams, ¿no? Como Peter Sellers también, que es uno de los grandes ídolos, de hecho uno de los actores que más guía el inicio de la carrera de Robin Williams y que siempre lo recordó. Ya tenemos una minisección en el canal al respecto de Peter Sellers. Y hablamos de él en el episodio de Stanley Kubrick de la semana pasada. Tal cual. Y pensar entonces que el hombre detrás del chiste es pensar en Robin Williams como maestro, como médico, como niñera, como poeta, como técnico fotográfico solitario, como un loco bello en las calles, como el genio azul, también hay que decirlo, en Aladdin. Claro. Fue todo esto y más, y aún así, el dolor en su vida fue más fuerte. Este es el desenlace. En los últimos años, la depresión regresó con fuerza a la vida de Robin Williams. Las adicciones acechaban, pero lo más duro fue lo invisible. Una enfermedad degenerativa llamada demencia con cuerpos de Lewy, donde Robin se estaba desdibujando por dentro. Cuando lo diagnosticaron con Parkinson, ya estaba perdido en confusiones, paranoia y angustias. Su mente se estaba apagando. El 11 de agosto de 2014, Robin Williams fue encontrado sin vida en su casa de Paradise Cay, California. Esa mañana, el mundo amaneció con una noticia que parecía una broma de mal gusto. Pero no lo era. Robin se había quitado la vida con un cinturón en el dormitorio que compartía con su esposa, mientras ella dormía en otra habitación. No dejó ninguna nota, solo el silencio, el peso de lo indecible. No fue un desvivirse de un hombre deprimido por un fracaso o por una caída momentánea. Fue un acto desesperado, en realidad, de alguien que ya no reconocía el mundo, ni su mente, ni su cuerpo. La última etapa de su vida fue tormentosa. Ya olvidaba líneas de los libretos, tenía ataques de pánico, sentía que ya no era él mismo. Lo que alguna vez fue un huracán de energía y lucidez, se volvía Good morning, Vietnam. Niebla. Y en el acto final, tal vez de amor propio, tal vez de terror desencadenado, decidió irse de este mundo. Pero no se fue del todo. Continuamos riendo con él. Aquel niño tímido que encontró libertad en el teatro escolar nos dejó más de 60 películas, incontables personajes y una forma única de enfrentar la vida. Riendo para no llorar. Llorando para no solo reír. Cuidando a otros miembros de su comunidad, de sus películas, mientras él se estaba rompiendo. Quiero, antes de despedirnos, hacer unas menciones honoríficas. Una es The Fisher King, el pescador, donde actúa como un loco hermoso de la calle, un vagabundo que busca redención. Aladino, por supuesto, donde él encarna la voz del genio azul, que tiene múltiples voces y imitaciones y demás en la pantalla y que es impresionante. De hecho, es de los papeles más potentes que tiene, aunque no sale su propia imagen, donde hay pura creación que vibra Es el genio de Aladdin. con la propia voz.
Insomnia o Insomnio, donde comparte la pantalla con Al Pacino, donde también tenemos un thriller psicológico, donde el asesino lúgubre rompe con el cliché. También The Birdcage o La Jaula de las Locas, que para cualquier persona que quiera entrarle a este cine queer, ¿no? Este cine raro, diferente, de identidades sexuales pues diferidas o divergentes, donde hay comedia con dignidad y con mucho fuego, muchos chistes, incluso playas y momentos pues de risas desbordadas. Cancún. Jumanji también es sí, una claro. de las menciones honoríficas que no quería dejar de mencionar antes de que se acabara el episodio, donde el caos, la aventura y la ternura están conjuntadas gracias a un juego de mesa que los lleva a otro mundo tipo Narnia, y donde él perdió a sus padres porque se quedó ahí bastante tiempo, donde él vuelve y está en comunidad con otros niños, y que también es de las grandes entradas en la carrera de Robin Williams, ¿no? Jumanji, donde esa escena icónica de los rinocerontes en estampida, ¿no? Corran en ese sentido también. Niño chango. Y Moscú en Nueva York, una película donde él hace un saxofonista ruso soviético que en algún momento de un viaje escapa, se queda en Estados Unidos, Vladimir Ivanov, que escapa de la Unión Soviética con destino a los Estados Unidos, donde consigue un asilo. También esto es propaganda estadounidense para entender que la vida en Estados Unidos será mejor aunque seas de la Unión Soviética, pero está muy bien llevada porque un dato curiosísimo de esta película es que se comprometió tanto con sus personajes, y en este caso sucedió que aprendió ruso para interpretar a este saxofonista soviético en Nueva York, en el río Hudson. Actor de método. Y esta película pues es de las primeras, quizás no tiene tanto reconocimiento, pero puede ser esa rareza para entrarle a películas no tan convencionales, de alguien fuera en Estados Unidos. Y dos menciones honoríficas muy extraordinarias Honorifiquísimas. y muy raras también al mismo tiempo. Una es Jack, donde él personifica a un adulto que tiene mente de niño, un niño en el cuerpo de un adulto, que convive en el mejor de los casos con niños que por supuesto están tal cual en su momento de vida de aprender, de descubrir el mundo, pero él desde el cuerpo de un hombre adulto sabe seguir en contacto con ese niño interior, que en ese caso es literal, ¿no? Su mente no ha ido más allá. Y esta película es de Francis Ford Coppola, ¿no? Muy interesante ver que estuvo en contacto con grandes directores, incluso después de Apocalipsis Now, que es de sus películas más famosas, e incluso también después de la saga del Padrino. Y otro de los directores con los cuales trabajó más o menos en los inicios de ambas carreras, de Robin Williams y de Steven Spielberg, es con la película Hook, donde retratan, llevan a la pantalla grande la segunda parte de la historia de Peter Pan. Ahí tenemos a Peter Pan encarnado por Robin Williams, de frente al Capitán Garfio, ¿no? De frente a esta idea de que no se pierda el mundo de nunca jamás, y vuelve a las aventuras Peter Pan. Estas películas, digamos, son algo que está un poco subsumido en su carrera. Muchas de esas tienen críticas que son francamente pobres, pero hay que de nuevo ver, como lo dije en el episodio de Steven Spielberg, tal cual, está en el canal, visítenlo después de este, por favor. Hay que ver muchas veces en esas películas que no son los grandes hits, momentos extraordinarios. Porque que Robin Williams encarne el papel de un niño en el cuerpo de un adulto, como en Peter Pan o como en Jack, es algo extraordinario porque él siempre estuvo en contacto con la parte de la risa, de la diversión, de descubrir el mundo por medio, sí, de las tragedias, pero también de la inocencia y de la entrega absoluta a querer acariciar de la mejor de las maneras la realidad cotidiana de las familias, de los niños, de la fragilidad de estar como nuevo en el mundo. Y después de todo lo dicho, hay que recordar entonces que Robin Williams fue un espejo que nos mostró la risa como un acto de resistencia. De hecho, así conectó con su madre, de hecho así se defendió de los bullies en la primaria, en la secundaria y demás. Y aunque el payaso triste Robin Williams ya no está en el mundo, seguimos escuchando su voz, su rebeldía, sus silencios, cuando el mundo se vuelve demasiado gris. Eso, sí, por supuesto, esa voz de rebeldía y de risas y diversión y también lágrimas, eso también es amor. Amor en la pantalla, amor en Radio Locura, amor por ustedes para que redescubran su cotidianidad, las risas, las lágrimas, ser un payasito triste o presenciar un payasito triste en su cotidianidad, como médico, como profesor, como niñera, y lo tienen al alcance con más de 60 películas. Robin Williams sí es aquel que grita, que improvisa, que tenía una energía insobornable,
pero que también atravesó un desierto de drogas, de perdición, de ciclismo también, de apoyo a su comunidad, de múltiples familias porque tuvo múltiples esposas, pero que también supo representar la inocencia, la entrega, las ganas de ayudar, aunque sea desde la radio, en una película, desde una película, siendo músico y demás combinaciones. Si todo esto no ha sido suficiente para entender, recuérdelo, está ahí escrito como título del episodio. Robin Williams es el payasito triste del cine y ustedes ya lo vieron, intentó salvar hasta el mismísimo Superman, el actor Christopher Reeves, cuando cayó en desgracia, literal y lamentablemente, después de caer en un caballo. Y claro que sí, entonces agradecerles todos los comentarios que nos están dejando, las recomendaciones, que se unan a todo este proyecto, que sin esta inspiración que nos llega, por ejemplo, en esta ocasión con Robin Williams, no seríamos absolutamente nada. Desde aquí, compartiendo estas ideas en peligro de extinción para que sigan circulando, sea desde una sociedad de poetas muertos hasta una mente indomable como es la que puedes tener tú. Nos estás viendo directamente en Radio Locura. Y ha sido un honor realmente para nosotros traerte este maravilloso artista, maravilloso actor, maravillosa persona también. Y justo como él, tenemos muchísimas, más de 50 en este momento, ya muchísimos, más de 50 artistas de los que hemos hablado también de la primera temporada, en los cuales hablábamos de 2 personas al mismo tiempo, entonces estábamos hablando de 70 personas tal vez. Y si te está gustando mucho el contenido, por favor suscríbete y sobre todo nos ayudarías mucho viendo el contenido, haciéndonos saber también que las cosas que estamos haciendo aquí no tienen ningún desperdicio, que estamos haciendo un esfuerzo realmente por traerte todos estos pedazos de cultura, estas personas que son increíbles. De todas las personas de las que hemos hablado, creo que lo único que podemos realmente decir es, son personas que queremos que conozcan a profundidad, y obviamente esto siempre termina siendo una invitación para que ustedes conozcan a los artistas de la manera en la que ustedes quieran, pero esta es una aproximación para que realmente se acerquen y sientan las fibras que pueden llegar a tocar todas estas personas, porque sin duda son personas increíbles. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que han estado siguiendo Radio Locura hasta este momento. Y por supuesto, pues a todas las personas que están sumando, suscríbanse y por favor dejen su like, dejen su comentario y por supuesto, más que otra cosa, dejen también su corazón en todas las creaciones que están haciendo, que a final de cuentas nosotros como artistas también estamos pugnando muchísimo por esto, porque dejemos una huella en la humanidad que de alguna manera apunte hacia un futuro mejor. Como en Retratos de una obsesión de Robin Williams, porque de hecho ahí dice una frase antes de que nos vayamos, donde dice: si una fotografía existe de ti o de alguien que quieres, es porque otra persona se tomó la libertad, con todo cariño o con la improvisación más grande, de dejar testimonio de que alguna vez exististe. Y muchísimas gracias a Fango Bazar. Ya saben que ahí pueden conseguir todas sus playeras. Obviamente va a haber de Robin Williams. También están las de Ilma Afklint, que es algo que nos han estado pidiendo muchísimo. También de la Juan Rosalía. Gabriel, de Rosalía, de Björk. Vayan a ver todos los episodios que tenemos y de todos esos episodios van a poder tener su playera diseñadas exclusivamente por Fango Bazar, que son playerísimas, chingoncísimas, yerísimas. Únanse también, por supuesto, no lo dejen de recordar, al Patreon, donde tenemos el nivel gratuito, donde pueden estar todos, absolutamente todos y todas, incluidos en esta familia. Y también 2 niveles. El primero, donde les damos el agradecimiento más grande, infinito e interminable por estar siendo parte de esta comunidad. Y el segundo nivel, donde si ustedes se suscriben de esta manera, recibirán cada mes una playera de su gusto, la medida que ustedes quieran, de la talla que ustedes quieran, de Fango Bazar. Por supuesto, no se olviden de seguir a Radio Locura en Instagram. Ahí van a poder estar viendo todos los adelantos de lo que viene. Y por supuesto, cosas extras de los episodios que han estado pasando desde tiempos inmemoriales 2020 hasta la fecha. Y de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan. Mi nombre es Javier, @más o menos en todas las redes sociales, como lo están viendo en la pantalla. También tengo mi canal hermano aquí en YouTube, Más o menos Literatura, donde comparto cosas que a nadie le importan, pero a todo el mundo le sirven, es decir, cosas de literatura y también culturales en general. Yo soy su amigo Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. No se olviden de seguir mi música, seguirla escuchando. Tal vez en ese momento ya esté muerto, pero por supuesto las cosas seguirán ahí. Y por supuesto, pues sepan que la música es la arquitectura del silencio, y como lo diría Robin Williams, la música también es una de esas cosas, no solamente que le dan un sentido a la vida, sino que le dan su esencia. Esto fue Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente. Y ¡buenas noches, Internet! No suena tan bien, de hecho, como lo dice en la película Good Morning Vietnam, pero no se pierdan el siguiente episodio de Radio Locura, que estará espectacular. Nos vemos la próxima semana. Adiós.